todos nuestros seguidores y seguidoras de Despacho 505, bienvenidos a una entrevista más. Y hoy vamos a conversar con Paula María Bertol, diplomática argentina, ex embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y una persona que ha seguido muy de cerca la evolución de la crisis sociopolítica de Nicaragua desde abril de 2018, desatada por la represión del régimen de Daniel Ortega. Hoy, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se aprobó una nueva resolución de condena al régimen de Daniel Ortega histórica. 26 votos a favor, 6 votos más que la resolución anterior en la Asamblea General de octubre pasado y 2 votos más de los 24 necesarios para una posible suspensión de Nicaragua ante la OEA. Bienvenida, ex embajadora, bienvenida, Paula María. Un gusto tenerte de regreso aquí en Despacho 505. La gente la ha pedido bastante. Un gusto para mí estar hablando con ustedes, sobre todo en un día como el de hoy, ¿no? Que supongo que lo tienen que festejar a pesar del dolor que sé que tienen adentro del corazón por todo lo que pasa allí en Nicaragua desde abril del 2018. Hoy es un día donde hay que disfrutar esto que vos decías, esos 26 votos que abren una puerta inmensa para que toda la comunidad internacional pueda entender, pueda mirar, pueda interesarse por lo que está pasando en Nicaragua, que es realmente muy grave. Son violaciones a los derechos humanos sistemáticas, una tras otra, y de verdad creo que va a ser un antes y un después del día de hoy. Para entrar en detalle, ¿cuál es su valoración sobre lo que se vivió hoy en el Consejo Permanente de la OEA? Países del Caribe que antes se habían abstenido o incluso otros que habían votado en contra, ahora apoyando una resolución de condena al régimen de Daniel Ortega. Bueno, no me queda duda que han tenido razonabilidad en el voto, han visto que estos últimos días 4 importantísimos candidatos opositores para competir en noviembre en las tan elecciones esperadas en Nicaragua han sido apresados, más muchísimos referentes de la sociedad civil y también de la política, y esto fue tan alevoso que no pudieron mirar para el costado. Lamento profundamente que mi país se haya abstenido, cuando ustedes saben que desde abril de 2018 no solo participamos activamente en la defensa de Nicaragua, sino que liderábamos todas las acciones que fueran develar lo que estaba pasando allí, integrando el grupo Grupo de de alta. trabajo. El grupo de trabajo no solamente donde estaban 12 países, sino la comisión, la alta comisión, que también no pudo entrar a Nicaragua porque recordemos que les investigaron violando la libertad de movimiento, el día de los vuelos no los dejaban entrar, así que tuvieron que ir a El Salvador. Todo fue muy complicado, pero esa alta comisión estaba formada por 4 países, de los cuales la Argentina se sentía orgullosa de tener un secretario de Estado allí, Leopoldo Saores, y bueno, a partir de ese informe, de esa alta comisión que una vez más daba cuenta de las atrocidades que ocurrían en Nicaragua, cambió el gobierno de la Argentina, asumió Fernández de Kirchner aquí y no pudimos nunca más volver a apoyar a nuestros hermanos nicaragüenses. Así que eso nos duele, pero también nos alegra que hayan conseguido 26 votos en esta resolución. ¿Por qué cree usted que el gobierno de Fernández en Argentina se ha abstenido cuando días antes había anunciado que estaba persiguiendo una estrategia diplomática junto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Francamente, porque además de que creo que están muy cerca y son amigos de las dictaduras del continente, tanto Venezuela como Cuba, y como Nicaragua también, además de eso creo que anteponen temas personales de rivalidad y de pelea con el secretario general y dejan de lado la diplomacia, la política, el diálogo, la conversación. Me parece peor aún que falten a la razonabilidad por competencias personales, es decir, ponen el interés particular sobre el interés general. Es realmente aberrante.
Ahora hablemos de lo que dice la resolución de hoy. Si bien es cierto, esta sesión se había convocado por el secretario general en la petición de esta reunión, Almagro decía que consideraba necesario la activación de los mecanismos para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, pero en la resolución de hoy, en el texto final, no hay ninguna referencia a la Carta Interamericana. ¿Qué cree que pudo haber pasado y cuál sería un texto ideal en las condiciones que está viviendo Nicaragua en este momento? Estimados, no estuve allí, pero puedo imaginarme lo que pasó. Ustedes saben que en la diplomacia las cosas se dicen con mucho amor y con mucho cuidado. Y era necesario juntar muchos países para llamar la atención sobre las elecciones de noviembre. Si hubiese figurado en esa resolución alguna referencia al artículo 21 de la Convención, muchos no hubieran firmado. Entonces, en el arte de la diplomacia es el arte de lo posible también. Digo, para que todos entiendan que realmente no fue lo óptimo, no fue lo mejor, no es lo que todos los nicaragüenses hubieran querido que pase, pero que también mostrar que estos 26 países, países como vos decías antes, que incluso han votado en contra, hoy hayan aprobado esta resolución para avanzar en el tema electoral, para que sea transparente y libre, en una Nicaragua llena de vida y de alegría y que no vuelva más la dictadura y el hecho de ser atrapados por fuerzas policiales o asediados en sus casas, yo creo que esta es una gran resolución, pero no tiene nada que ver con la propuesta que hizo el secretario general, que fue la de la aplicación del artículo 21 y la suspensión consecuente de Nicaragua de la OEA. Yo igual creo que no es una medida que les lleve solución al pueblo nicaragüense, la suspensión de Nicaragua en la OEA. Se lo he dicho muchas veces a muchos de todos ustedes. Lo que hay que encontrar es una solución real y creo que la solución viene de la mano de unir toda la comunidad internacional, no solo del continente, sino del mundo. Ok, entonces esto que vivimos hoy es como un llamado de atención más al régimen de Ortega. ¿Qué puede venir después? ¿Usted cree que de cometerse el inminente fraude electoral que se ve para noviembre, podría venirse una aplicación del artículo 21 post elecciones? A mí me parece que tenemos que ir paso a paso, porque hay veces que hay como un enamoramiento del artículo 21 cuando yo creo que esta resolución dice que hay que instar enérgicamente al gobierno de Ortega y Morillo para que no solo implementen legislativamente normas que lleven adelante una elección realmente libre y transparente, sino que además aprueben observadores de la OEA y del mundo entero. De nuevo, tenemos que aprender a disfrutar del paso a paso, porque esto es la vida misma. Yo entiendo que es una gran batalla que hoy están ganando los nicaragüenses, porque ustedes lo han logrado. Ustedes levantando la voz, contándole al mundo lo que les está pasando, y esos líderes maravillosos que de tan buenos que han sido, han llamado la atención y han preocupado tanto a este gobierno dictatorial que los ha perseguido. Algunos están en su casa encerrados y otros se sabe muy poco de lo que les está pasando. Así que hay un gran mérito del pueblo nicaragüense resistiendo y ojalá logren la unidad y ganar esa elección. Pero bueno, para eso hay que trabajar muy duro y trabajar mucho en el ego también, ¿no? Que a veces nos traiciona a los seres humanos y nos hace ir por caminos donde finalmente no se llega al resultado deseado. Ahora, hablemos sobre las condiciones que hay en este momento para ir a una elección el 7 de noviembre en Nicaragua. El régimen aprobó una reforma electoral que no cumple con las exigencias de la Asamblea de la OEA, pero tampoco cumple con las exigencias de la oposición a lo interno de Nicaragua, de la sociedad civil, de la Iglesia. Impuso una reforma que profundiza el Estado policial. La magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral dijo en una reciente entrevista con Telesur que no va a haber observación internacional en las elecciones de Nicaragua. ¿Usted cree que, insisto, de cometerse otro fraude electoral por parte de Daniel Ortega en Nicaragua, podría la comunidad internacional empezarse a replantear el reconocimiento al gobierno de Daniel Ortega?
Sí, yo no tengo duda de que esto ya está pasando, porque no creo que le sea indiferente a Daniel Ortega, porque además, bueno, convengamos que más allá de que a veces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo escuchaba que muchos comisionados estaban harto preocupados por la cantidad de muertos que había habido en tan corto tiempo en Nicaragua comparado con Venezuela. Venezuela lo que tiene es un país muy rico que tiene para negociar el tema del petróleo. Me parece que acá Nicaragua y Ortega Murillo no tienen esta herramienta de poder tan poderosa, valga la redundancia, como la que tiene Venezuela. Entonces, sí creo que va a ser más fácil, entre comillas, para que la comunidad política denuncie los abusos que están ocurriendo en Venezuela, con todas las consecuencias que trae que cuando empezás a comerciar con el mundo y cuando empezás a interactuar, el mundo empieza a cerrarte la puerta. Y además, yo también creo que esto le da la posibilidad a los nicaragüenses de repensar el voto y de darle oportunidad a que otros gobiernen. Sí, si seguimos hablando desde la mirada de la comunidad internacional, ¿qué representa para las Américas que se consolide una nueva dictadura ahora en Nicaragua? No, sería gravísimo porque todo nuestro continente ha sido muy, muy golpeado por la pandemia. Imagínate el golpe que sería que las dictaduras se renueven, que gente como Ortega Murillo vuelva a ganar las elecciones. También la mirada de los observadores y el control hace que la gente sea mejor, digamos, no es que vayan a ser mejores porque cambien de un día para el otro, pero todos sabemos que los hombres controlados pueden llegar a actuar de otras maneras. Así que por eso también hablo del rol tan importante del pueblo opositor, porque muchas veces, y lo sabemos también nosotros en nuestros países, cuando los opositores se dividen y se unen los que han sido durante años, como en el caso de mi país, el peronismo, empiezan a controlar el país y bueno, también hay que ver cuál es la estrategia, como dice Marechal, un autor argentino, para salir del laberinto. Y él dice, del laberinto solo se sale por arriba. Y hay que tener una buena estrategia para salir de donde están ustedes los nicaragüenses. Ahora, hablemos sobre la estrategia de respuesta diplomática que ha seguido el gobierno de Nicaragua. Entiendo que antes en su posición de embajadora, pues tenía que guardar un poco de sus reservas y ahora se sentirá con más libertad para compartir su opinión. El embajador Alvarado de Nicaragua, siempre la estrategia que sigue es que ataca a los países que critican la respuesta represiva del régimen en Nicaragua y siempre sale diciendo de que estas resoluciones no son vinculantes para Nicaragua. ¿Qué opinión le merece diplomáticamente hablando este tipo de respuestas ante estas sesiones que se viven no solamente en la OEA, lo hemos escuchado este mismo discurso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en otros organismos multilaterales en la región? Me parecen totalmente inconsistentes porque los organismos internacionales tienen un fin. Fundamentalmente la OEA en América Latina, uno de los fines más fuertes que tiene es la pacificación y la democracia en los pueblos de América. El eslogan del intervencionismo, yo lo puedo entender cuando vos te involucrás en materias de otros países cuando allí no sucede nada, pero cuando vos sabés que hay una matanza y una violación sistemática de los derechos humanos y se llevan presa a las personas, van contra la libertad de expresión, atacan a periodistas eh, y todo lo que hace en materia de derechos humanos es violado, pues entonces para eso está la OEA, para tender puentes y hasta para echarte del organismo si es que vos no tenés una democracia en tu país, digamos. La democracia puede ser más o menos frágil, pero de ninguna manera en los países hermanos podemos quedarnos callados cuando vemos las denuncias que hay
y que existen y que son reales hoy, sobre todo con los teléfonos y con internet, todo se sabe en el momento. Entonces esto no es una conspiración contra Daniel Ortega. También sabemos que, por ejemplo, en abril hubo más de 20 policías muertos. No lo ignoramos, o sea, tenemos que poner todo arriba de la mesa. Hubo también grupos armados civiles que fueron violentos, pero el Estado es el que tiene la responsabilidad del orden y de ayudar y de estar cerca de la gente y no en contra del ciudadano. No te pueden exigir, como en Venezuela, un carnet de la patria para darte lo que el Estado te tiene que dar porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, la OEA no puede quedar callada ante eso. Y además las pruebas son contundentes. Todo lo que recogió el GIEI, que estuvo allí de abril a octubre, creo, aproximadamente, los 4 expertos que la OEA mandó vinieron con testimonios escalofriantes, se puede ver todo. Invitemos a la comunidad internacional a leer el informe de los expertos internacionales que estuvieron en Nicaragua, creo que fueron los últimos que dejaron entrar. ¿En qué consiste, Paula María, ese principio de no intervención en los asuntos internos de un país y en qué casos es válido hacer referencia a él o valerse de ese principio en diplomacia? Bueno, yo lo que creo es que si vos lees la Carta de Constitución de la OEA y la Convención de Derechos Americanos, todo apunta a que ese grupo de países tienen que estar unidos, respetarse, no intervenir, pero procurar la paz y la concordia en el continente. Si vos tenés un país que estalla, como pasó con Nicaragua, tenés el exilio a Costa Rica de más de 70.000 nicaragüenses. Si vos tenés otro país que estalla, como Venezuela, tenés más de 5 millones de venezolanos en todo el continente. Por decirte una de las causas graves que nos tocan a todos. Por supuesto que muchos de estos países que recibimos a los que se van, los abrazamos y les damos lugar en nuestro pueblo, pero termina siendo hambruna, termina siendo enormes pestes, terminamos teniendo todos en el continente gravísimos problemas por las dictaduras que ocurren en algunos países de nuestra América querida, con lo cual tenemos que denunciar la violación sistemática de derechos humanos, persiguiendo y obturando las libertades de los ciudadanos. ¿Cuál es el escenario que augura ahora en el escenario internacional, en el plano internacional como diplomática? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué se viene ahora después de esta resolución? Porque Ortega probablemente va a seguir incumpliendo. Ya lo dijo, esta resolución para él no es vinculante. Miren, ellos siempre dicen que no es vinculante, pero el milagro, diría yo, de lo que ocurrió hace un rato, es que países impensados, como Guatemala, apoyaron parar con la persecución atroz de los opositores. Con lo cual, esto que se votó hoy tiene una razón de ser, un sentido, lo van a leer de alguna manera, porque además los bancos empiezan a cortarte, por ejemplo, los créditos, y el país empieza a tener muchos problemas económicos, más de los que ya tiene, porque claramente ustedes perdieron en el turismo, perdieron en la producción, perdieron en tantas cuestiones que hacen a que un país salga adelante, más allá de que los índices que revelan institucionales nadie los cree porque parece que fueran 10 puntos, pero todos sabemos lo que está pasando en Nicaragua. Paula María, ¿cuánto más puede hacer la comunidad internacional para aportar a la solución de la crisis de Nicaragua? Si bien es cierto, hay quienes dicen que la posición de la comunidad internacional, sobre todo cuando la oposición a lo interno está siendo reprimida fuertemente por el gobierno, es clave, dicen que la comunidad internacional es clave. ¿Usted comparte que la solución en su mayoría vendrá de los nicaragüenses? ¿Y cuánto más puede hacer? ¿Cuánto más puede hacer la comunidad internacional? Bueno, a ver, la comunidad internacional puede poner una luz para que se vea más claramente en el mundo lo que pasa en ese lugar donde hay un régimen dictatorial. Ahora, creo que no hay nadie como los nicaragüenses para solucionar este problema. Que necesitan ayuda, que necesitan auxilio, bien, ahora,
Dios dice, ayúdate que yo te ayudo, ¿no? Como ese cuento que dice, bueno, se estaban ahogando todos y había un señor en el techo y pasó uno con una lancha a buscarlo y dijo, no, no, pasó otro con un bote y dijo, no, no, pasó otro con un yate y dijo, no, no, y él le dijo, pero Dios, no me mandaste ayuda, me dejaste acá morir. Y dijo, sí, te mandé bote, yate y lancha y no te quisiste subir. Bueno, yo creo que también ustedes tienen que tener una unión muy fuerte, dejar de lado los egos y entender que la tarea es ciclopia, que es difícil pero no imposible, y ojalá en noviembre estén todos juntos enfrentando este gobierno para empezar una nueva etapa. ¿Qué responde Paula María a la gente que a lo mejor va a estar viendo esta entrevista y va a estar comentando lo mismo de siempre, que se metan en los asuntos de Argentina? Bueno, díganle, yo les digo a todos ellos que me meto en los asuntos de mi país, pero también cuando veo una injusticia en mi continente que amo, porque amo a la América en la cual he nacido, sobre todas las cosas, este es un continente que nos contiene a todos, que nos hermana. No me voy a hacer la tonta, no voy a mirar para el costado, no estoy de acuerdo con que mi Cancillería lo haga y voy a seguir alzando la voz como me gustaría que cuando en mi país existan problemas, muchos nicaragüenses también la alcen. Es como decir, no hagas lo que no te gusta que te hagan y hacé lo que te gustaría que hagan con vos. Entonces yo creo que no es una cuestión de, me insultan en las redes muchos, pero es más lo que el afecto que recibo de los nicaragüenses, está a la vista que están maltratando con el poder del Estado a los nicaragüenses, que están abusando, que están sometiendo a muchas familias al hambre, a la tortura, a la persecución. Eso no es democracia. Puede ser que hayan tenido una elección libre en su momento, pero si vos después no podés ser una persona libre para decir lo que te pasa, para acceder a un trabajo, para estar con tu gente y pensar libremente, no sos realmente libre. Si no podés conseguirte tu propio pan, tu propio trabajo y tener dignidad, no sos realmente libre. Y eso también hay que decirlo en todos los países del continente. Entonces, les digo que sí, que me preocupa mucho la Argentina y me preocupa también mucho lo que pasa en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, por ejemplo. Así que voy a Ahora, seguir adelante con esta lucha. volviendo al papel de la comunidad internacional, sabemos que la diplomacia es lenta. Usted decía, disfruten del paso a paso, pero la elección está a la vuelta de la esquina, faltan 5 meses. ¿Cree que la OEA todavía podría maniobrar en este poco tiempo para frenar o presionar aún más a Ortega y a Murillo? Bueno, creo que los países que están dentro de la OEA, países muy importantes como Canadá, que siempre ha sido tan diplomático, Brasil, Chile, realmente son países, bueno, Estados Unidos siempre se lo toma como un país más aguerrido o con esa potencia que tiene, que a lo mejor lo menosprecian o lo insultan los personajes como Ortega o como Maduro, pero hay muchos países que tienen absoluta sensatez, que tienen diplomacias muy serias y que están viendo lo que ocurre en Nicaragua y que van a empezar también a decir, señores, con Nicaragua, si esto sigue así, no vamos a seguir teniendo trato. Entonces va quedando el país excluido y no creo que a ningún gobernante esto le cause gracia, por más que la gente dice, olvídense de lo que pasa aquí, ocúpense de ustedes, que es lo que dice todo el tiempo el embajador de Alvarado. Nicaragua. Yo lo que creo, y siempre lo dije en la OEA, el agua que se estanca se pudre y esto no le hace bien a nadie. A mí me parece que estas elecciones son la gran oportunidad para renovarse en Nicaragua. Nadie sabe el resultado, pero incluso si la oposición obtuviera un muy buen resultado, podrían hacer mucha fuerza para seguir adelante y mejorar muchas cosas. Ya sé que esta es una pregunta trillada, pero ¿qué le diría a Daniel Ortega y a Rosario Murillo? O sea, han recibido muchísimos llamados, una nueva resolución. ¿Sí? ¿Qué les manda a decir? Que deje que la gente los elija,
libremente, que tienen que tener la valentía para aceptar el resultado, que eso es ser valiente, no obligar a la gente a que los vote. Así de simple, que si realmente son tan poderosos y creen que la gente los apoya tantos, que dejen de perseguir opositores, abran la elección y vean los resultados. Gracias, Paula María Bertol, por estar con nosotros una vez más aquí en Despacho 505. Un gusto hablar con usted y nos vemos en la próxima. Gracias a todos ustedes, mi corazón también va, que Dios los bendiga. Hasta luego. A ustedes, nuestros seguidores, les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales.